Muchísimas gracias a los ponentes, que creo que todos están presentes todavía en el auditorio, por esta invitación. Muchísimas gracias, por supuesto, a Catarina de Anaís y a todo el equipo de Lildis, para hablar de algo de lo cual conmemoramos ahora precisamente 33 años, un fenómeno social, y eso vamos a tematizarlo un poco ahora, porque como hablaba precisamente ahora con Vanessa y con Lisette, yo quiero comenzar esto con una anécdota muy personal, pero que quizás pone en contexto un poco lo que sigue significando, no lo que significó, ni lo que pasó, porque pareciera que esto sigue de alguna manera pasando, en términos de vivencia, de experiencias personales, de historias de vida, de las personas que estuvieron de alguna manera muy vinculadas de forma directa o incluso de manera simplemente testimonial o a través de una narración oral, como decías muy bien, Vanessa, hace un poco. Y esta anécdota que quiero compartir con ustedes es la siguiente. Yo no tenía 12 años como Ricardo, tenía 8, cuando el Caracazo, 8 años recién cumplidos, que no recuerdo, sino que... Más deteriorado que yo. Estoy más deteriorado que tú. Esa es la vida del empresario. Yo recuerdo que la preocupación de mi mamá era que mi abuela estaba en el centro de Caracas y estaba preocupada porque no sabíamos de ella, no había celulares, entonces, bueno, que volviera a casa. Yo tenía 8 años y viviendo en el Cafetal, en el este de Caracas. Para mí el Caracazo, hasta mucho más adelante, y debo decir, casi que recientemente, a los últimos 10 años, puedo decirlo, no significó realmente nunca nada. Para mí el Caracazo no existió, y quiero hacer énfasis en que no solamente se refiere al tema de la edad, tiene que ver el tema en el sector de la ciudad, una ciudad más pequeña, pero en el sector de la ciudad en el que yo estaba creciendo. Porque me atrevo a decir que para quienes compartían conmigo ese contexto geográfico, o lo comparten hoy todavía de alguna manera, hoy el Caracazo sigue sin significar demasiado. No tiene mucho significado. Y es una de las cosas que yo quiero tocar hoy, y se tocó en el panel anterior, y me parece que es muy importante si se va a ver esto en perspectiva de derechos humanos, porque cada vez que se habla de justicia transicional en Venezuela, de memoria histórica, yo siempre pongo mucha atención en qué momento están poniendo el punto de partida de esa memoria histórica y de esa justicia transicional que se va a construir en Venezuela hacia un relato o hacia una verdad que sume todas las narrativas, que no las resuelva todas, que no las exprese todas, quizás con todas sus contradicciones que pueden existir, con todos sus matices, pero que sí sean legítimas para todas. Porque si eso no ocurre, no hay tal verdad. Es una parte de la verdad. Y quiero comenzar con Vanessa, te lo advertí hace poco, porque quiero que comience esto un poco también testimonial, que nos cuentes qué pasó, cómo fue ese comienzo del 27 de febrero, ese Caracazo que comienza, como bien decían, en Guarenas, como consecuencia de unos precios de transporte que no habían sido todavía aprobados, que estaban cobrando además muy por encima de lo que significaba el precio real que iba a significar para el pasajero, para personas que vivían en una ciudad dormitorio como es Guarenas, que venían de Caracas a trabajar y que se consiguieron con una realidad muy concreta. Digamos, no estamos hablando de grandes filosofías o de construcciones políticas, de una destrucción de la democracia venezolana en ese momento, sino que lo muy concreto fue eso, que estaba instalado en un contexto social y político, sin duda, de eso vamos a hablar también. Pero quisiera que nos cuentes un poco, además de tu experiencia, y aprovecho rápidamente entonces para presentar a las panelistas. Vanessa Davis, a quien va esta pregunta, es periodista egresada de la Universidad Central de Venezuela, locutora, y esto es quizás para algunos un detalle importantísimo, que no es poca cosa para la pregunta que le voy a hacer. Fue detenida, desaparecida por la DICIP en el contexto de las manifestaciones de los días 27 y 28 de febrero del 89, y hoy es promotora de la defensa de las víctimas y familiares de la represión. Lisette González, que está a mi lado, socióloga de la Universidad Católica Andrés Bello, coordinadora de monitoreo e investigación de PROVEA. Y, por último, pero no menos importante, Teresa Gómez, socióloga de la Universidad Central de Venezuela, además de licenciada en Letras, dirigente estudiantil del proyecto Nuestra América de Desobediencia Popular y testigo presencial de las protestas los días 27 y 28 de febrero del 89. Pues bien, Vanessa, tuviste ahora cómo salió en este panel anterior muchas veces la pregunta sobre ¿fue espontáneo, fue accidente, fue planificado? Es decir, eso todavía sigue estando allí de alguna manera en la discusión entre personas que están mucho más inmersas en este tema de lo que quizás pudieran estar muchas personas que están caminando ahora en Plaza Venezuela o que son mucho más jóvenes. Pero yo quisiera saber, antes de pasar quizás a esas preguntas, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo viviste? Cuéntanos la detención, ¿qué
¿Qué edad tenías en ese momento? Eso me gustaría mucho porque eso pone muy en contexto a una persona. Nos va a hablar alguien directamente desde esa experiencia, desde esa realidad concreta. Gracias, como siempre le digo a Anaís, a quien quiero mucho, a Lildis, por este esfuerzo y por la oportunidad, además de reivindicar esta reconstrucción de lo que vivimos. Quizá los sectores que durante mucho tiempo no tuvimos oportunidad de hacerlo. Me parece, voy a pasar a lo personal, pero quería tomar algo de Mariela Ramírez, que tuve la oportunidad de escucharla en una actividad de política, en una conferencia, una consultoría política, y Mariela hablaba de la necesidad de la reparación histórica, de la reparación para víctimas desde el año 1958. Es la primera vez que yo escucho que alguien habla de eso. Generalmente se piensa que la reparación es a partir del 99 y no la reparación de todo lo que sucedió antes, de todas las heridas, de gente que fue torturada, que fue desaparecida, que fue asesinada, que fue perseguida, que fue reprimida y que parece que todo eso mágicamente desapareció por este desastroso presente que vivimos, que no tengo ningún problema en decirlo, malo antes, pésimo ahora. Deberíamos poder construir algo distinto, como bien lo dice Ricardo, entendiendo todo lo que vivimos antes y lo que vivimos ahora. Paso a la situación. A mí me asombra cuando se habla de la represión en el presente como un fenómeno nuevo. No es un fenómeno nuevo. Aquí a los estudiantes nos reprimían. Nosotras vimos gente caer protestando con piedras contra balas en ese arco de la Universidad Central de Venezuela. De hecho, al hablar del Caracazo, yo no puedo dejar de pensar en todas las protestas del año 1987, en lo que se llamó el Marzo Merideño, que hay personas que a lo mejor no recuerdan, pero fue una oleada de protestas por el asesinato de un estudiante. Más protestas, más asesinatos, más protestas, más asesinatos, porque era una cadena, una espiral que parece que no tenía fin en ese momento. Llegamos al año 88, gana Pérez, las personas que votaron por él, yo no voté, la verdad es que generalmente me abstuve en los procesos electorales, no creía en la vía electoral para lograr un cambio político en el país, así lo veía en ese momento. Llegamos al año 89, en ese momento yo trabajaba como pasante, estaba empezando mi carrera de comunicación social en la UCB prácticamente, estaba trabajando como pasante en el semanario del Partido Comunista de Venezuela, en Tribuna Popular. Teníamos obviamente una gran sensibilidad por lo que pasaba en la calle, por las protestas, y es verdad que había muchas protestas, probablemente no tan como, bueno, me molesto y tomo la calle, como lo planteaba la profesora Margarita, pero había protestas, había descontento, había molestia, eso es una realidad. Nosotros no podemos pensar que todo era maravilloso por este presente que nos hace ver el pasado como que las cosas eran magníficas. No, no lo eran, de verdad no lo eran. Y yo era una muchacha de clase media muy baja, una familia sostenida por una mamá sola, y nos costó mucho, y yo pude estudiar aquí porque era una universidad pública, por ejemplo. Entonces, eso creo que es importante entenderlo para entender que esa ilusión de armonía, que con todo el cariño y el respeto que hoy le puedo tener a alguien como Paulina Gamos, habla de que se rompió la ilusión, yo creo que es que la ilusión no existía. Bueno, es discutible, es parte también de las cosas que habría que reparar en ese proceso de reconstrucción. Vuelvo a mi situación. Trabajaba como pasante en Tribuna Popular, por supuesto participaba políticamente aquí, participaba con organizaciones de izquierda, vengo de una familia de gente muy progresista, gente de izquierda, y bueno, era como el camino natural llegar a ese acercamiento a la izquierda universitaria. Antes del Caracazo, 1 o 2 semanas antes, si no me falla la memoria, mi casa la allanaron. El sitio donde yo vivía con mi mamá, y donde vivo con mi mamá todavía, en Sabana Grande, llegaron agentes de la DICIR y nos sacaron a golpes, a mí y a otros familiares que venían del estado de Anzoátegui, que vivían allí. Y yo recuerdo que la orden entre comillas, de allanamiento, estaba en blanco.
Ahí no había nada, era un papel que ellos iban llenando, o sea, es decir, la persona que autorizó el allanamiento de mi casa, una casa de familia, en la que lo que había era gatos, familia, libros, esa persona firmó una orden en blanco para que hicieran lo que les diera la gana. Y estoy segura de que la situación no fue peor, porque era un apartamento en el Boulevard de Sabana Grande, porque a otros sitios llegaban, tumbaban las puertas a tiros, y de eso lo puede dar fe seguramente mejor Teresa que yo. A mí me allanaron mi casa, me llevaron detenida, me reseñaron, en la incertidumbre en la que uno entraba, que trabaja la DICIP, ese edificio infame en Las Brisas, ahí en los Chaguaramos, colinas de los Chaguaramos, que uno no sabía ni cuándo entraba, ni cuándo salía, ni a qué se iba a enfrentar. Finalmente, por muchas personas que ayudaron, gente que estaba también en el mundo político, yo logré salir de allí. Pero 2 semanas, 1 semana, 2 semanas después, cuando yo estoy en la calle reportando lo que vi del Caracazo, a mí me llevan detenida. Y me llevan detenida sabiendo, yo no estaba saqueando, yo no estaba incitando protestas, estaba trabajando como periodista, tratando de entender además qué pasaba. Tenía 19 años en ese momento, casi que recién cumplidos. Me dice cuando tenga que interrumpir. Seguro, un minuto. Y a mí me llevan detenida, y justo en ese momento, cuando a mí me están montando en un jeep, con la persona con la que yo estaba, con Álvaro Carrera, que estábamos en su vehículo reportando, tratando de tomar notas y de ver qué es lo que estaba ocurriendo y hacer fotos, cuando a mí me llevan detenida, apuntada con una pistola en la cabeza, y así como llevan a la gente presa, en la maravillosa democracia en la que vivíamos, suspenden las garantías. Y recuerdo que a mí me llevaron montada en ese jeep, apuntada con la pistola, y la persona que manejaba el vehículo, un supuesto agente de la DICIP, de civil, me decía, ahora no hay garantía, ahora sí te jodiste, ahora no hay garantía. Porque además era una suerte de patente de corso. Cierro con esto, ¿verdad? Yo no puedo decir que Paulina es culpable de eso, es como que me culpen a mí por haber votado por Chávez o haber apoyado a Chávez del desastre que en mi opinión está haciendo Nicolás Maduro. Pero entiendo que probablemente vivíamos realidades distintas. Estoy segura de que ese CNDAD no dijo, al suspender las garantías, empieza el desmadre. Probablemente los militares sí lo vieron así. Y yo quisiera saber cuáles fueron las órdenes que dio el ministro de la Defensa, que dieron los comandantes, al momento de decir, sale la Fuerza Armada a la calle. Es que los políticos no midieron eso. Los políticos no vieron eso al darle carta blanca a la Fuerza Armada, porque quienes estuvimos presos vivimos una situación muy distinta. Gracias, Vanessa. Yo tenía otra pregunta preparada para ti, Teresa, pero en realidad tu intervención en el panel anterior me hizo pensar que pudiera ser muy interesante para descaraqueñizar el conflicto, lo que sucedió ese día, y también salir un poco de lo que es el ámbito de Caracas Guarenas. Tú te referías también a que hubo cosas o eventos sociales de protestas, probablemente también de mucha represión, y en fin, que eran expresión misma de lo que significaba un proceso de decaimiento del sistema democrático. De eso también podemos hablar ahora, porque yo siempre, de alguna manera, sin ánimo de rescatar, yo creo que eran varias convulsiones que ocurrían en ese momento, y de la cual el Caracazo fue una expresión de ellas. Antes del Caracazo, y quizás los más jóvenes tampoco lo sepan o no lo recuerdan, existió algo en Venezuela que no tuvo. Hace poco escuchaba una entrevista precisamente del doctor Gabaldón, que decía cómo hubo resistencia por parte de los partidos para atender algunas de las recomendaciones que hubo desde la COPRE, de la Comisión para la Reforma del Estado. Si uno lee los documentos de la COPRE, sean o no hayan sido vinculantes y que no hayan tenido algún efecto más allá de algún tímido proceso de descentralización, uno se da cuenta de que había una conciencia muy clara por parte de algún sector de la política nacional de que las cosas ya habían hecho aguas mucho antes del 89. Ahí hay una evidencia muy clara que creo que debería ser tomada en cuenta para futuras revisiones de reformas, de explicar lo que pasó y lo que pudiera pasar en Venezuela en un futuro de reconstrucción, en el sentido de que se admitía claramente que las cosas no estaban bien. Es decir, no hacía falta militar en la izquierda o en la ultraizquierda de los 80s para poder decir el proyecto democrático está en peligro. Lo decía también Margarita un poco antes, ¿no? Habían suficientes elementos como para poder por lo menos sospecharlo. Pero ¿qué estaba pasando, Teresa, entonces, fuera de lo que tú
o lo que, eso que hablabas del Estado Lara, por ejemplo. Uno no se imagina cuando habla del Caracazo que en el Estado Lara, que fuera en las regiones, hubiera podido estar pasando algo como esto. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Lo que pasa es que yo estaba en Caracas, yo estaba justamente en el arco de Plaza Venezuela cuando empezó eso, ¿no? Pero yo era parte de un intento de organización política que venía de la suma de muchas organizaciones, de microorganizaciones, pues, gente que venía del PRB, de Bandera Roja, del MRT, de Venceremos, de puro bichito, ¿no? Así como nos decía. Entonces, digamos que teníamos expresiones en algunos estados. Esta que está aquí también era de ahí, ¿ok? No lo dijo. Entonces, por ejemplo, recogimos los testimonios, por ejemplo, en Apure. En Apure, que incluso el propio 27 se da una reunión de los centros estudiantes de la ONEYES, y los muchachos, unos se plantean que van a salir, otros que no, los convoca la policía a una reunión para decirles: miren muchachos, quédense tranquilos, eso está ocurriendo solo en Caracas, no vayan a salir, la cosa está fea, van a suspender las garantías, no las habían suspendido. Y se da incluso una pelea interna allí, y algunos deciden que hay que salir, y aparecen unas pintas. Yo me imagino así como cuando aparecían las pintas de Sandino Vive, unas pintas en San Fernando de Apure que dice: el gobierno se cae, ¿no? Entonces, el gobierno se cae o lo tumbamos, y comienza así como un proceso bien interesante de movilización sin saqueo, porque bueno, allá no iban a saquear las vacas, pero comienza un proceso de movilización bien interesante, pero de alguna manera violento. Lo mismo similar ocurre en Yaracuy, donde ya venía habiendo protesta, porque, como decía Vanessa, previo a todo esto había muchas protestas estudiantiles y había muchos muertos estudiantes. Por ejemplo, recordemos la lucha por el pasaje estudiantil. Aquí hay muchos muchachos que no saben ni siquiera que el pasaje estudiantil no fue una dádiva, que costó 18 muertos. Y de 18 muertos donde hay niños de 13 años, como Jimmy, que tenía 13 añitos cuando lo matan por el pasaje estudiantil, por la lucha por el pasaje estudiantil. Entonces, había mucha protesta, y como recordaba Vanessa, salíamos, hoy nos mataron uno, y protestábamos: matan a Belinda, se prende Venezuela, otra protesta, matan en el Yaracuy a un muchacho, protesta. Y de alguna manera donde sí había como un consenso, pero no era porque nos poníamos de acuerdo, era a nivel de movimiento estudiantil. Existían, sí, y eso hay que decirlo, hay que reivindicarlo, existían a nivel, sobre todo de Caracas, organizaciones como la Asamblea de Barrios, que fue muy importante, que fue una asamblea que se está planteando luchas reivindicativas, como el problema del agua, y donde la gente está discutiendo sus problemáticas particulares: La Vega, El Valle, Macarao, Caricuao, Antímano. O sea, hay dirigencia a nivel de barrio, a nivel de organizaciones populares, porque efectivamente, como decías tú, había, siento yo, ¿verdad?, había dos Venezuelas, como las hay hoy. Hoy hay Venezuela y Bodegonzuela, y bueno, y estamos lo que estamos pelando, pues. ¿Cómo transmitirle a los chamos de los partidos progresistas la idea de que la desigualdad social y económica es un tema potente para hablar de democracia? No se puede hablar de democracia si solamente se presta atención a una parte de los derechos, que son los derechos civiles y políticos, tan importantes, igualmente importantes, que esos mal llamados derechos de segunda generación. Y lo digo mal llamados porque dan la impresión de que fuesen unos más importantes que otros, cuando además responden al pacto que se firmó el mismo año, en el 67, y todo esto que sabemos. ¿Por qué digo esto? Porque lo que acaban de expresar Vanessa y Teresa no es otra cosa sino la forma en la que cobró forma, y por eso me llama un poco la atención cuando hablamos de suspensión de garantías, porque yo propondría una pregunta que quizás puede ser muy chocante para muchos, incluso provocadora,
pero es que ya estaban garantías suspendidas antes de que se suspendieran oficialmente las garantías, cuando hay derechos sociales y económicos que no están siendo garantizados. Y la situación de Venezuela era precisamente esa, una situación de profunda desigualdad, de un aumento importante de la pobreza, por lo cual habría que poner un poco el ojo allí. Y yo quisiera que desde el mundo de los derechos, con una mirada amplia, como sé que tú la tienes desde tus estudios de la desigualdad, nos contaras un poco cómo se conectan esos fenómenos, el fenómeno concreto del Caracazo, el fenómeno concreto de esas dos Venezuelas, quizás más Venezuelas, pero por lo menos esas dos grandes bloques que se ignoran además uno al otro, que luego tiene una expresión política muy clara, y lo dijeron en el panel anterior, en los finales de los 90. ¿Cómo se conecta eso con precisamente la falta de garantías para ciertos derechos que parecieran en ciertos momentos de la democracia no ser tan importantes como otros? Yo creo que una de las cosas importantes de la democracia en el 58 como proyecto, y sobre todo de AD, es la democracia como democracia social, la democracia como aspiración de mejora, y que está además claramente expresada no solo en las doctrinas del partido, no solo en los planes, sino que uno lo puede ver, miles de escuelas construidas desde el 58 hasta por lo menos el 78, escuelas, hospitales, universidades, liceos, o sea, el país abocado a una tarea de autotransformarse, que esto es algo que me parece que también hemos hablado poco. O sea, el país que era Venezuela en los 40 no es el mismo país del 89, y eso no ocurrió por azar del destino. Hubo unas élites políticas que se propusieron ese cambio, se propusieron alfabetizar, se propusieron que hubiera salud gratuita para la población, se propusieron que hubiera seguridad social, y en buena medida eso se logró. Se logró, ojo, no quiero decir que es que fue perfecto y llegamos a la educación universal y la salud universal, porque no llegamos, y allí a fines de los 70 confluyen varias cosas. Confluye uno, empieza como a hacer aguas el modelo en términos económicos, los economistas ponen como el límite, el umbral en el año 79 o algo así, donde la inversión deja de crecer, pero si lo vemos en términos como más claros, el año 83, la primera gran devaluación. Y si vemos desde el punto de vista social, empieza a caer el gasto social por habitante, empieza a caer la construcción de escuelas, se deja de invertir en el mantenimiento de esa infraestructura tan valiosa y tan asombrosa, que sigue allí a pesar de absolutamente haber sido abandonado, y que el Estado decidió que ya no va a gastar más real en eso, que es lo que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro en los últimos 4 o 5 años. O sea, tan potente es eso que se hizo en los inicios de la democracia, que está ahí pese a la voluntad expresa del gobierno de destruir. Entonces, en los años 80, ¿qué es lo que encontramos? O sea, deja de crecer el gasto, o sea, pero no es solo que dejamos de invertir, que lo dejamos de hacer, pero es que también una vez que tenemos casi escolarización completa de la población infantil, los niñitos que te faltan están muy lejos. O sea, no es igual de fácil construir un preescolar o una escuela en Carapita que irla a construir en el Alto Caura, y que en el Alto Caura haya maestra, y que en el Alto Caura haya PAE. O sea, cada vez llegar a los más pobres y los más excluidos es más caro, porque están más lejos de esa infraestructura que has creado. Entonces eso, que para llegar a la universalidad de esos servicios sociales hubiéramos necesitado una inversión muchísimo mayor, porque ya las áreas urbanas tenían escuelas, tenían liceos, tenían hospital, tenías que llegar al mundo rural, tenías que llegar a las zonas más pobres y desprotegidas. Y eso coincide con una caída de nuestro ingreso fiscal y con un desastre económico como fue en la década de los 80. Bueno, ahí hay una ruptura de esa aspiración de mejora, de progreso, que yo soy muy joven, o sea, yo no viví los años 50, 60, pero yo me imagino que la sensación de que el progreso era posible tiene que haber sido muy amplia. Porque además los datos, eso es lo que nos muestra, casi cualquiera que nació entre el año 48 y 60 o 60, fines de los 60, lo que se encontró fue un sistema educativo ampliándose, un mercado de trabajo creciendo también, generando oferta, y la historia de mis padres, de los padres de mis amigos y de cualquier gente que tenga ahorita entre 70 y 90 probablemente fue de progreso, de salir del pueblo a ser maestra o a ser enfermera o a trabajar en la industria petrolera, irse a la ciudad, mejorar, estudiar, comprar casa, poder darle un mejor futuro a sus hijos. Eso se rompió
con mi generación, que es más o menos la de Vanessa, que es más o menos la de Alonso, porque los que nacimos en los años 70, lo que nos encontramos es un país en crisis, que ya el mercado laboral no crece, las ofertas educativas ya no son las mismas, y o al menos dejan de crecer, y nos encontramos con un país que ya empieza a no ofrecer futuro. De hecho, incluso antes de los 2000, la mayoría de mis amigos de la infancia ya habían emigrado, o sea, mis mejores amigas del colegio y la universidad ya se habían ido antes de que Chávez llegara al gobierno. O sea, la frustración, digamos, de expectativas de crecimiento y de desarrollo, etcétera, estaban ya bastante limitadas. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el Caracazo? Tiene que ver en la medida que hay esa sensación, creo, de frustración, de aspiraciones que no van a lograrse, y que se encontraron con todo el caldo de cultivo, además desde el punto de vista político que habíamos mencionado, o que se había mencionado en el panel anterior. Y tiene que ver también con esa fractura, esa segregación de la ciudad, digamos, más al este, que no solo no vivió el Caracazo, tampoco vivió la guerrilla, por ejemplo, y el resto de la ciudad. Y bueno, y para ponerlo como el contexto personal, yo diría que estoy en una fracción como límite de la ciudad, porque yo crecí en el Recreo, es decir, en una zona clase media, pero a 2 cuadras de Sabana Grande, con mis mejores amigos, tanto en la Candelaria como en Los Ruices. Y debo confesar aquí públicamente, la única del panel no usevista es esta servidora. Yo no estudié aquí, yo estudiaba en la Católica, y entonces cuando el 27 y 28 de febrero yo iba a la universidad, mi papá no me quería dejar salir, que hay protesta, que no sé qué, y yo tenía examen parcial a las 7 de la mañana, era una galla, lo sé. Y entonces yo le dije, papá, tú no sabes, esta es la Católica, esos culas nos van a suspender las clases, y yo me voy para mi examen. Y yo me voy tranquila para Antímano, para la universidad, y cuando llegamos está el puente así que cruza de Antímano hacia Montalbán, tomado por una gente tirando piedras. No pudimos entrar, tuvimos que seguir a Cuaricuao, lugar al cual nunca habíamos ido, mi compañero, que era el que tenía carro, y yo, dar una vuelta en U así para poder llegar a la universidad directo hacia Montalbán. Y cuando estábamos tratando de entrar, habían bajado de su carro a una compañera que conocíamos y lo iban a quemar. Y entonces nosotros así, yo tenía 17, mi amigo tenía 18, así que, ¿qué hacemos? Y los vigilantes de la universidad nos abrieron por la salida de la autopista para entrar a refugiarnos en la universidad. Ese es mi recuerdo personal del 27 de febrero. O sea, yo sí lo vi, por mi casa hubo saqueos cerca de Las Palmas en varios locales. Quiero montarme encima de lo que decía Lisette, porque yo rescato muchísimo. Los que han podido leerlo y los que no lo han hecho, háganlo, lo recomiendo plenamente. La tesis doctoral de Rafael Arraiz Luca tiene que ver con el trienio ADECO y ese proceso precisamente de ampliación de lo que significaba el concepto de ciudadanía a través de los derechos. Es decir, el tema de los derechos de todo tipo, civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales, no existían, digamos, en el discurso de esa manera en este momento, pero uno pudiera pensar entonces que ese proyecto que comienza, esto luego materia de discusión de Menzi, comienza en el 45, pero que comienza formalmente con el segundo gobierno de Rómulo Betancourt, y que luego tiene como según lo que estamos viendo, quizás se empieza a romper o a resquebrajar ya en los 70, pudiera compararse también quizás, y te lo hago como lo decías antes, ¿no? Persona que votó por el chavismo, que militó, digamos, de forma bastante clara, además pública, porque quizás para el chavismo también significó eso en términos de derechos, y quizás no, seguramente significó en términos de derechos un nuevo proyecto, un proyecto que venía no, yo no voy a decir a vengar, pero que sí venía a mejorar, a recomponer, a reconstruir lo que había que reconstruir y a hacer por completamente nuevo lo que había que hacer nuevo, comenzando por incluso un nuevo modelo de democracia que ya no se llamaría representativa, sino que sería protagónica y participativa. Pareciera que estamos en una especie de 70s, 80s, y haciendo una comparación bastante generosa con la actualidad, por supuesto, en la que parece haber hecho aguas también ese proyecto, ¿no? Del todo. La pregunta es un poco, por supuesto, aquí entramos en el terreno de lo prospectivo, en el terreno de la hipótesis, de lo que habría que pensar, pero creo que hace falta. A mí me gustaba mucho cuando Ricardo hablaba y decía del modelo de acuerdo de convivencia, esa necesidad de construir un modelo de acuerdo de convivencia, un pacto, ¿por qué no? ¿Por qué no llamarlo de ese modo?
cuando se trate de las clases, de las fuerzas vivas, actores políticos, sindicales, empresariales, obreros. ¿Cómo está Venezuela en este momento en ese, qué está pasando desde tu perspectiva hacia ese camino? No te voy a preguntar qué hay que hacer, cuáles serían los pasos que hay que dar, pero ¿dónde ves tú las posibilidades? ¿Dónde ves, en términos de actores, en términos de dinámicas, y dónde ves tú los mayores obstáculos? Y no solamente, por supuesto, precisamente en el gobierno, sino también en las fuerzas vivas, quizás en los actores políticos. Lo decía antes, la COPRE tuvo resistencia potentísima por parte de los actores políticos, por ejemplo, en cosas tan elementales y tan fundamentales como la profesionalización de la administración pública, porque claro, se acababa por completo con la posibilidad de que cada 5 años yo pudiera meter a mi gente en cualquier ministerio. No entraba en la cabeza de muchos partidos políticos el hecho de que necesitamos funcionarios que sean funcionarios, que estén allí durante los próximos 15, 20 años. ¿Dónde estamos en ese camino? Y yo esta pregunta se la hago a las tres, porque me gustaría saber cómo dialogan entre sí en las respuestas que ustedes van a dar. ¿Dónde estamos en ese camino hacia una construcción de una sociedad democrática que, como decía antes, tiene que estar construida sobre la garantía de los derechos? No sobre los derechos fundamentales escritos en la Constitución y en las leyes, sobre la garantía de los derechos, que también, como decía Ricardo, tiene que ser, la democracia venezolana, de acuerdo al contexto en el que estamos, va a ser carísima. La democracia es cara per se en cualquier parte del mundo que tiene un Estado medianamente que apunta a ser un Estado de bienestar, como debería ser el venezolano desde el punto de vista, partiendo de los números sociales que tenemos enfrente. ¿Cómo estamos en ese camino? ¿Cómo lo ves tú? ¿Dónde ves tú esas dinámicas? ¿Cómo se están dando? Bueno, yo empezaría por las iniciativas que están en marcha y que están ocurriendo. La gente se está reencontrando. En la medida en que yo puedo escuchar a Paulina y Paulina me puede escuchar a mí, yo puedo ver que ella no es esos adecos terribles como los veíamos en mi época, y ella puede ver, bueno, esta no es la ultraizquierdista loca que yo pensé que era, somos personas y probablemente tenemos más cosas en común. Parece un lugar común lo que estoy diciendo, pero probablemente tenemos más cosas en común si nos reencontramos desde abajo en esa reconstrucción de ese tejido social, ese esfuerzo grande que está haciendo, por ejemplo, personas como Mariela y el Foro Cívico, para ver que no somos el estereotipo que nos dijeron que el otro era, y que entre todos podemos construir un proyecto distinto, un proyecto inclusivo. El inclusivo pasa también por la reparación de todos. Todos necesitamos una reparación. No me refiero a dinero, al que le corresponda, pero una persona que fue torturada y que está viva de milagro, como Roland Dennis, torturado en lo que hoy lamentablemente es la DGCIN y que parece que tiene las mismas prácticas deplorables de torturar a la gente y machacar a la gente, necesita al menos que la gente sepa, mira, a mí me torturaron, yo estoy vivo de milagro, y que eso, tú que vivías en el este de Caracas, lo sepas que eso ocurrió, que ocurrió en donde hoy sigue gente presa, torturada y desaparecida. Es decir, que eso que ocurrió antes está ocurriendo ahora, y que entre todos tenemos que luchar para que no siga ocurriendo más. Pero eso pasa porque se hable también de esas cosas, y a eso me refiero con lo de los reencuentros en lo pequeño, que yo creo que están ocurriendo. Probablemente el liderazgo político, económico se está reencontrando para otras cosas, para la economía bodegonera, como decía Teresa, pero creo que la gente se está encontrando en otros espacios. Ahora, hay responsabilidades de Estado que el Estado debe asumir, y el Estado pasa también por los acuerdos políticos y las negociaciones políticas, y ahí me adhiero plenamente a lo que planteaba Mariel. Hay que reparar, y reparar pasa porque la gente pueda escuchar siquiera la palabra perdona, que un militar, un dirigente político te diga, me equivoqué, yo me equivoqué al reprimir, me equivoqué al ordenar torturar, antes y ahora. Yo no lo he escuchado antes, no lo escuché antes, no lo he escuchado ahora, quisiera escucharlo algún día. Quisiera escuchar la palabra perdonen, nos equivocamos, no fue el camino, no debimos suspender las garantías. Difiero un poco de ti porque te puedo asegurar que es muy distinto que tú estés preso. O sea, está bien, vivíamos en un estado general de suspensión de garantías, pero es muy distinto que tú estés preso, y más una mujer, y que te digan no hay garantías. Yo creo que desde el Estado, ¿verdad?,
Desde el Estado no es posible esa propuesta de un nosotros y un encontrar. Y creo que es muchísimo anterior a Maduro, ¿no? O sea, no fue posible ese nosotros en la cuarta, porque claramente había una división, y no es posible ahora, pero no es ahora después de la muerte de Chávez. Yo creo que ya desde el mismo momento, ahí no coincidimos mucho Vanessa y yo, porque yo no creo en esa división de chavismo y madurismo. Yo creo que chavismo es chavismo, ¿no? Si es que pudiera hablarse de chavismo, porque además yo todavía no he conseguido la librería donde vendan las tesis filosóficas de Chávez, para hablar de chavismo. Pero en todo caso creo que desde un principio también se marcó muy claramente, se definió muy claramente, ya no hoy se puede hablar desde las clases, ¿no? Desde esa clase que tampoco sé si es burguesía, no sé cómo llamarla. Se marcó muy claramente también esa distancia entre un mundo civil y un mundo militar, ¿no? Eso, no sé hasta dónde es posible la reparación allí. Yo creo que es posible desde esto, desde el nosotros, desde los que estamos, los que seguimos, los que sobrevivimos, los que somos sobrevivientes de la cuarta y de la quinta. Yo puedo hablar como víctima de la Quinta República, y eso está reportado. Yo tenía un programa de radio y yo fui víctima 2 veces de un intento de linchamiento por camaradas del PSUV en tiempos de Hugo Chávez. Si se diera un diálogo, tendría que pasar porque el diálogo se dé desde abajo, y no sé si desde abajo nosotros tengamos la capacidad y la fuerza para obligar al de arriba. A mí me llamó mucho la atención algunas de las cosas que estaba diciendo la profesora Margarita, porque yo suelo leer mucho trabajos que ella hace, y al llegar tengo una tarea, ¿no? Voy a buscar el séptimo plan de la nación, porque digo, pareciera que de verdad allí pudiera haber algunas claves, ¿verdad?, para entender hacia dónde podemos ir, hacia dónde pudiéramos ir. Y en términos de lo que tiene que ver con derechos humanos, creo que la deuda es muy grande. Hoy tenemos, por ejemplo, 178 trabajadores presos por reclamar derechos salariales. O sea, no los pueden acusar de guerrilleros como hacían con nosotros, de quemacarros, no, por reclamos laborales. Yo estuve revisando para venir para acá, y ni siquiera en los tiempos de Juan Vicente Gómez hubo tanto detenido como hay hoy, militares presos, uniformados presos, sin hablar de los presos sociales que siguen teniendo tenemos exactamente la misma dinámica. Usted es pobre, si es negro mejor, pobre, negro y vive en el barrio, usted automáticamente es un delincuente, usted es culpable. Usted es culpable de ser pobre, y eso ocurría en la cuarta y ocurre en la quinta, y probablemente ocurría en la tercera. Entonces encontramos eso. Nos encontramos con que ahí ha surgido no diría una clase, pero ha surgido un nuevo sector social que sigue siendo el sector que sigue lucrando del Estado, o sea, que sigue viviendo del Estado como en la cuarta. Reclamábamos que eran los empresarios, vivían de la renta petrolera, ¿no? O sea, tenemos una burguesía parasitaria. Hay países donde la burguesía contribuye a crear algún tipo de mejora social. Acá seguimos estando exactamente en la misma situación. Entonces no sé si seamos capaces desde abajo de construir esa propuesta y de trabajar en función de la reparación del tejido social que tanta falta nos hace, porque hoy ni siquiera, o sea, hoy tristemente ni siquiera tenemos país. En los años 80 hay como 2 sucesos importantes que van a impulsar el surgimiento del movimiento de derechos humanos como lo conocemos hoy. Porque si bien, como han dicho Vanessa y Teresa, violaciones de derechos humanos hubo muchísimas, muy amplias durante todo el periodo democrático, desde
digamos, la represión a los guerrilleros, la extrema izquierda, la ley de vagos y maleantes y la criminalización de la pobreza, o sea, todo eso estaba allí, pero digamos que, y esto quizás es feo decirlo porque bueno, hay víctimas y hay dolientes, pero no es lo mismo que metieron preso a alguien y lo torturaron a esa persona a eventos masivos como fue el Caracazo o como fue también el Amparo. Entonces esos dos casos, que además fueron muy seguidos por los medios, fueron dados a conocer a la opinión pública, están vinculados con el surgimiento de las dos principales organizaciones de derechos humanos que todavía hoy están en el país, Provea con el Amparo, COFAVI con el 27 de febrero. Entonces allí empieza quizás por primera vez el movimiento, a que haya un movimiento de búsqueda de lucha contra la impunidad que no está vinculado con una causa política, porque no es lo mismo, yo soy, supongamos, ADECO de los años 50 y mataron a Ruiz Pineda. Y entonces yo como ADECO lucho porque ese era mi dirigente que fue perseguido por ser ADECO. No es lo mismo eso que una institución no política que está peleando contra la impunidad, sea quien sea la víctima, comparta yo o no las creencias o las causas de esa persona. Entonces, bueno, eso empieza a institucionalizarse en los 80, no porque antes no hubiera violaciones de derechos humanos, sino por el carácter masivo y muy mediático que tuvieron estos dos acontecimientos que, digamos, que interpelaron a la opinión pública. Entonces, eso es lo primero que quisiera decir. Lo segundo, el caso del 27 de febrero, que eso se habló también durante el primer panel, tuvo una interpretación política, fue utilizado, digamos, como parte del discurso y la propaganda del chavismo, como que hay allí un levantamiento popular, que por eso es que es esta revolución, etcétera, pero la paradoja es que este gobierno revolucionario que está convirtiendo el 27 de febrero en una fiesta nacional es el mismo gobierno que no ha metido preso a un solo policía, que lo único que ha hecho al respecto del 27 de febrero es pagar las reparaciones que ordenó la Corte Interamericana, pero las demás recomendaciones de la Corte, que es que todos los cadáveres sean identificados y entregados a sus familiares para que los puedan enterrar dignamente de acuerdo con sus creencias, eso no se hizo. No hay ni un solo policía preso, y si nos ponemos más quisquillosos podemos ver cuál ha sido el destino político en el chavismo de los represores del 27 de febrero. Pero bueno, no entremos en esas honduras. Entonces, yo creo que sí, ciertamente tenemos un pasado de violencia, de violación de los derechos humanos con el cual no hemos rendido cuenta. Y creo que no haberlo hecho, o haberlo hecho solo desde la trinchera política de cada quien, ha sido una de las causas que ha hecho que la violencia se perpetúe. Es decir, si los adecos del 58 piensan que qué horror la tortura en la seguridad nacional, se exilia a Pedro Estrada, pero no hay justicia, digamos, más allá, no se hace un análisis, una investigación, etcétera, una búsqueda de nuevos procedimientos en la seguridad nacional, sino que tú eso lo conviertes en otra policía que 5 años más tarde va a estar matando guerrilleros, y que 10 años más tarde, etcétera, hasta que lleguemos al caso de mi papá, porque yo también soy víctima. Entonces, bueno, lo que hacemos es tener el círculo vicioso de reproducción de la violencia política, donde las víctimas de ayer se convierten en los victimarios del mañana. Entonces yo ciertamente creo que eso es un ciclo y una rueda que hay que parar. Y no había estado en los eventos estos del foro cívico, pero sí ciertamente creo que una comisión de la verdad y una búsqueda de reparación simbólica requiere que no solo nos concentremos en estos últimos 20 o 22 años, y además creo que, aunque es importante luchar contra la impunidad, tratar de que los crímenes se juzguen, etcétera, las sentencias judiciales no son garantía de que la herida esté cerrada. Y bueno, no voy a decir más cosas, voy a empezar a decir cosas muy políticamente incorrectas. Gracias. Muchísimas gracias a las tres. Pues nada, queda abierta por supuesto la posibilidad para que ustedes puedan hacer preguntas o comentarios. Estos pequeños detalles que a uno lo hacen como reflexionar y ver que sí se rompieron unas expectativas y que las personas entendieron que amargamente que este nuevo Salvador al cual ellos le habían dado el voto no lo iba a dirigir. Sí, yo creo que más allá de salir a luchar contra el neoliberalismo, salieron decepcionados a la calle y molestos, y bueno, y se encontraron con
con esto. Se encontraron primero con campo abierto, que creo que también fue una gran trampa, ¿no? Ese campo abierto que te permite, bueno, saquear, y después se consiguieron con algo que no esperaban, porque fíjense, los padres de las personas que murieron les advertían que ellos no sabían lo que era un toque de queda. Pero ellos, los viejos, sí decían, yo no voy a salir a saquear, pues yo sí sé lo que es un toque de queda. Tú sales con Pérez Jiménez, te mataban. Pero los muchachos, ustedes se ponen a ver, en marzo, los primeros días de marzo se producen la mayoría de los muertos, y no fueron saqueando. Fueron personas que salieron a hacer sus actividades cotidianas y que se encontraron con el toque de queda, los arrodillaron y le dieron tiros de gracia. Entonces, esto a lo mejor uno dice, o uno tiene la tentación de compararlos con los muertos del 2014, con los muertos del 2015. Es un proceso necesario, pero tenemos que entender la especificidad para ver qué hacemos con tanto dolor, ¿no? Muy corto, tengo entonces 2 intervenciones y luego por aquí hay una reacción. Gracias, Hildebrand. Muchas gracias a Lildis por este evento. Gracias a ustedes también por esos testimonios. Yo solo quería, por un comentario que hacía Teresa, de que no sabe si nosotros seremos capaces de construir ese tejido social. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de hacerlo, tenemos esa obligación. Y hace unos días Feliciano Reina en un evento hablaba de este libro, Anatomía de un Instante, en donde les preguntan a los españoles, ¿y por qué hicieron todo lo que hicieron? ¿Por qué olvidaron? Y ellos le dicen, no, más que porque olvidamos, porque recordamos tanto que era necesario hacer lo que tuviéramos que hacer para detener el estado de cosas que teníamos. Y yo creo que nosotros como sociedad tenemos ese compromiso, ese deber, y además tenemos que creer, Teresa, sobre todo tenemos que creer que somos capaces, que podemos ser capaces de construir, de reencontrarnos, de demostrar eso que decía Vanessa, que nos podemos sentar en un mismo sitio a reconocernos como seres humanos primero que todo. Y ese es el inicio de un proceso que nos va a llevar mucho tiempo y que probablemente nunca nos pongamos de acuerdo en cuál es la verdad, pero que tenemos que ser capaces de construir un futuro para todos distinto a lo que nos ha sucedido hasta ahora. Gracias. En torno a los derechos humanos, y a mí me llama mucho la atención que parece ser que es un tema que está en el tapete en función a cómo se articula en torno a algunos fenómenos terribles que ocurrieron, el Amparo, el Caracazo, o sea, está muy atado como con el evento. Y dentro de la retórica post-Caracazo que se arma en la política se convierte como en un eje precisamente de lo que va a ser el proyecto político posterior, alternativo a la democracia representativa que llega al poder, como un eje, ¿no? Del desarrollo los derechos humanos, pese a la contradicción que existe entre práctica con discurso, ¿no? O sea, el discurso va por un lado, la práctica va por otro, pero es un eje fundamental que está siempre en el discurso, en la retórica que sustenta lo que es el proyecto. Ahora, mi pregunta es que si previo al Caracazo, si bien son fenómenos, ¿no? Que se hayan Amparo, Yumare, todo lo que podemos ahí tomar en referencia, o incluso más atrás, si nos vamos a los 50, la época militar y esto, si los derechos humanos en la organización política, sobre todo aquí en la universidad, en esto que se habla, es parte del eje, o fue parte del eje de las discusiones políticas que se daban en estas organizaciones, sobre todo estudiantiles, que van a tomar en los 90 y en los 2000, lo que es la política nacional como tal. O sea, si era realmente algo que se discutía, que se hablaba, que estaba dentro de las referencias y el eje de discusión, o es algo que va a brotar solamente cuando aparecen estos casos, que bueno, fueron terribles, ¿no? Como tal. Mira, yo quiero hacer dos pequeñas precisiones. Una, la que planteaba el compañero por allá, cuando hablaba, Meyer, sobre eso del salario de $189. ¿Pero por qué protestan? O sea, si hoy lo vemos que es de 1.2 dólares, ¿y por qué no protestan hoy, no? Bueno, porque hay muchas razones por las que la gente no protesta hoy, ¿no? Pero ¿por qué en ese momento, por qué protestan? Primero, eso no era que toda la población venezolana tenía un salario de $189. Los niveles de desempleo eran bien altos, ¿no? Había muchas más posibilidades de movilidad social, porque estaban, como decía la compañera que estaba antes, no recuerdo, que hablaba del crecimiento que hubo de universidades, escuelas, etcétera, ¿no? Eso primero. No es verdad que había como un nivel de vida estandarizado, o por lo menos que la mayoría de la población tuviera condiciones de vida favorables.
Yo recuerdo que se hablaba mucho de los pobres comían perrarina. Bueno, hoy no comen ni perrarina, ¿no? Pero eso fue una situación que fue real. Eso por una parte. Sí había muchísimas razones para protestar, y muchísimas razones incluso en términos de represión. El otro es que alguien habló de garantías, ¿no? Se suspendieron las garantías. Yo quiero rápidamente, nosotros fuimos a enterrar a una compañera que la velamos ahí en el Paraninfo, Yulimar Reyes, el primer muerto del 27 de febrero, y fuimos a enterrarla, nosotros universitarios, y tomamos autobuses de la universidad, era lo típico, tú agarrabas un autobús de la universidad, secuestrado momentáneamente, y nos tardamos tanto en el cementerio, que cuando regresamos eran más de las 6 de la tarde. O sea, nosotros mismos no manejábamos mucho que era eso de suspensión de garantía. O sea, no sabíamos que el autobús podía ser legalmente ametrallado, ¿no? Era una cosa bien. Y la tercera, es que efectivamente esa no es una discusión que se planteaba, eso de discusión de los derechos humanos, ¿no? O sea, hablamos del derecho que teníamos, esos son derechos humanos, pero no derechos humanos como tal, el derecho a la educación, a la salud, a la alimentación. Nos tocábamos, hablamos de derechos humanos cuando nos correspondía ir a buscar a Marino, ¿verdad? O a ir a buscar a la gente de Provea, allá arriba, no sé si todavía, no están ahí todavía, allá arriba en San José, cuando teníamos un preso, ¿no? Le están violentando su libertad. Pero como tal creo que en la izquierda, por lo menos en la izquierda que uno militaba, no existían esas discusiones. Bueno, yo sobre estos temas he estado leyendo mucho en el último año y medio, y hay un libro de una española, Merea Valcárcel, que se llama Memoria y Perdón, donde se hace todo un análisis de muy filosófico, ¿no? El cambio del concepto del perdón que supone el cristianismo frente al perdón como lo entendían los antiguos, etcétera. Todo esto para llegar a hablar a los perdones que necesitamos hoy, o sea, qué hacer contra los crímenes, cuando hay crímenes contra la humanidad, qué hacer con lo imperdonable. Y ella propone, a partir de varios filósofos, estuve aquí buscando las citas, no me dio chance, una idea que a mí me parece muy potente y que puede ser como una herramienta para pensar en la construcción de nuestro futuro, que es la noción de perdón fundante. Ahora, que es distinto a la noción de amnistía. Amnistía es nada pasó. Amnistía es aquí no pasó nada, borrón y cuenta nueva. Yo creo que esa sería una figura tanto jurídica como éticamente no nos sería útil para pasar la página, para seguir adelante y construir otra forma de convivir. Creo que tiene que haber memoria. Creo, no sé si de repente sentencia, o sea, yo no quiero la cabeza de nadie, ni quiero 500 presos, no, pero sí tiene que haber memoria, y una memoria donde se acepte, se cometieron estos y estos crímenes. Y frente a ese reconocimiento de esa verdad, del daño que hemos causado, que a lo mejor lo hemos causado, el daño que hemos sufrido, y ajustar, digamos, en una instancia que tiene que ser, por supuesto, colectiva, qué es lo que tenemos que perdonar para seguir adelante. La idea del perdón fundante no es que usted no hizo nada, que no pasó nada y lavémonos todas las manos, como por ejemplo las leyes de amnistía que hubo después de las dictaduras en el Cono Sur, por ejemplo. No, yo creo que debe haber búsqueda de qué fue lo que pasó, cómo pasó, quiénes son los culpables, y a partir de ese reconocimiento, donde tienen que estar tanto las víctimas como los victimarios, aceptando esto fue lo que pasó, lo que nos pasó, lo que hicimos, es que puede pensarse en un perdón, entendiendo ese perdón como la fundación y la promesa de lo que no vamos a volver a dejar que ocurra. Entonces esa noción de perdón fundante creo que puede ser muy útil, muy potente de cara a la búsqueda de un futuro donde ya dejemos de convertirnos en un juego permanente de policías en ladrones, donde yo te atrapé a ti y ahora te toca a ti perseguirme a mí. O sea, eso no nos va a llevar
a una democracia y a un Estado de Derecho y al respeto de los derechos de todos los venezolanos. Muchas gracias. Cerramos con Vanessa. Creo que hay algo sobre, en ese proceso de recuperación y de reconstrucción, incluso de esos lazos sociales y de esa posibilidad de reencuentro, es que nos tiene que interesar lo que al otro le ocurrió. Por ejemplo, tiene que ser relevante que si alguien te diga, es que a mi familiar fue guerrillero en los 60 y lo lanzaron de un helicóptero, por ejemplo, eso debería ser escandaloso para cualquiera, independientemente de que no compartan las ideas. Y mucho, en mi opinión, de lo que vivimos, de esas heridas viejas, nunca atendidas, nunca amorosamente comprendidas, creo que están las raíces de muchas de las cosas que vivimos y que vamos a seguir repitiendo, porque entonces hoy son los hijos de un dirigente que está en el exilio, que dice yo me voy a vengar, y dentro de 20 años al chavista que vea preso y lo voy a enterrar y que se muera en vida, y así vamos a seguir hasta que logremos pararlo. Y creo que tenemos la oportunidad de pararlo en el presente, y hablo del presente, pero cuando hablo de reparación me refiero también a eso, a entender que aquí hubo procesos, no los vivimos nosotras, pero hubo procesos de lucha armada en los cuales se violaron masivamente los derechos de todo el mundo, y alguien tiene que reconocerlo y decirlo, porque ni siquiera en guerra, ni siquiera en una situación como esa se justifica, ni siquiera con suspensión de garantía se justifica el asesinato de Yulimar, ni la tortura a Roland Dennis, ni que una persona se suicide en el presente en una cárcel por la impotencia de no poder decidir qué va a hacer con su vida. O sea, todo eso deberíamos lograr, ni siquiera dejarlo atrás, Licen, porque dejarlo atrás es como, ya eso pasó, ya me lo quité de encima, como quien se quita la chaqueta. No es una chaqueta, es algo que deberíamos entender respetuosamente, escuchar al otro, las razones del otro y de la otra, y poder entonces pasar a un proceso de reconstrucción. Algo puntual sobre la situación de los movimientos y derechos humanos. No era un tema, bueno, te lo digo con mi visión de esa muchacha que entró a la universidad finalizando los años 80, no era el tema ni siquiera del país ni del mundo. Ha sido algo, creo que con una lucha sostenida de los movimientos, de las organizaciones, de los activistas, que se ha logrado entrar en la defensa, pero además así, como me paro aquí los defiendo, de los derechos humanos. En ese momento, incluso, claro, yo estaba presa, pero uno va reconstruyendo las cosas, y desinteresadamente sé que gente, sin saber quién era Vanessa, y bueno, esa muchacha de dónde salió, gente que abogó por mí, incluso dentro de Acción Democrática, lo supe después, gente que luchó por quienes estábamos presos en ese momento. Suéltenlo, ya dejen pasar eso. Incluso gente que entiendo que hasta con Carlos Andrés Pérez, así como dejen esos muchachos. A Roland habló mucho de él porque es un gran amigo nuestro, muy querido. Lo iban a llevar a un juicio militar y al final eso tampoco avanzó, lo dejaron así como bueno, dejemos eso, pero ese dejemos eso con toda la podredumbre y las heridas abiertas. Pero vuelvo a tu pregunta, no estaba en la agenda de los movimientos estudiantiles, por ejemplo, pero ni políticos tampoco, pero sí había algo, y yo quiero reivindicar para cerrar la memoria de Enrique Ochoa Antich, que no está presente aquí. Bueno, todas las opiniones valen y las críticas, cómo no, pero Enrique Ochoa Antich, con las garantías suspendidas, se fue a la morgue de Bellomonte a tratar de organizar a las víctimas. No había nada, la gente no sabía qué hacer, la gente solo iba, insisto, yo no lo viví, pero lo que pude reconstruir, y la gente iba a la morgue de Bellomonte a ver el cadáver y qué hay aquí, qué es lo que hay. Y Enrique trató de organizar a la gente. Liliana desinteresadamente se fue a la morgue de Bellomonte a tratar de organizar a la gente. De ahí surge Cofaví y de ahí se llega 89, 90, 91 a la exhumación de las fosas comunes de la peste,
en la cual tuve la oportunidad de colaborar y participar, bueno, que es como tema para otro foro, porque obviamente es otra herida que se volvió a abrir en el año 2009, cuando 2009-2010, de muy mala manera, sacaron esos restos de los nichos en el Cementerio General del Sur, y al día de hoy, pues en qué se convirtió el Caracazo para el poder, vamos a conceptualizarlo así, o para el oficialismo. Bueno, un actico ahí el 27, una misa, una cuestión allí, y el Caracazo, y el Caracazo, y el neoliberalismo, y bueno, y así vamos. Y ahorita, ¿cómo se llama lo que hacen en carnaval? Una comparsa. Yo quiero cerrar solamente diciendo algo que me parece relevante en el contexto sobre todo la última parte de la discusión, y es tener en cuenta la característica que define o que distingue la justicia transicional, que al final caímos indirectamente en ese tema, de la justicia tradicional. No son los mecanismos de amnistía existen incluso también en la justicia normal. No son los procedimientos en contextos de transición política, porque en casos como el de Canadá, por ejemplo, con los inuits, que pasaron cosas hace más de 150 años, se están dando hoy casos de justicia transicional, o en España con respecto a Franco, es decir, no hay un proceso de transición. No es eso, sino es el doble objetivo. La literatura habla del doble objetivo. La justicia tradicional, la justicia normal, podríamos llamarla mal y pronto, es la justicia que resarce, digamos, restituye las garantías que fueron, en caso de que exista la persona todavía, o si no sus familiares o lo que sea, a esa persona concreta. La justicia transicional se lleva a cabo en contextos en los que se siente que él no fue una persona o un grupo de personas, solamente ellas las afectadas, sino que toda la sociedad fue afectada, completa. Fue la sociedad completa que fue afectada. Por eso el objetivo es doble. Está la reparación a las víctimas, por supuesto, y eso tiene muchísimos mecanismos, memoria y verdad y una cantidad de cosas, y la restitución del sistema democrático o de un modelo de cultura democrática y de derechos humanos. Y eso es lo difícil, porque a veces, ojo, hay líneas rojas. El derecho, la justicia transicional tiene como línea roja los crímenes no prescriptibles. Estamos hablando de fenómenos, de cosas que pasaron antes de la Corte Penal Internacional, antes del Estatuto de Roma. Hoy es otro contexto. Y el derecho internacional diría, ahí no puedes amnistiar, eso no prescribe, eso no puedes tú decidirlo. No importa el acuerdo político al que tengas que llegar. Pero a veces hay que tragar, como dice Magdaleno siempre, ¿no? Tragar sapos, y sapos muy grandes, porque se piensa en el otro objetivo también. Es la restitución de una cultura democrática que se perdió, de un contexto, de un tejido, si lo queremos decir de esa forma, que se fracturó. Y yo creo que esa es la característica fundamental que hay que tener en cuenta, sobre todo para quienes, como Mariela, están en ese trabajo difícil de casi evangelizar, en un sentido de llevar este mensaje a actores que están queriendo no reconocer al otro, que no quieren, no están dispuestos, y ojo, a priori puede entenderse a veces esa no disposición de sentarse y reconocer al otro, y de entender que ese reconocimiento es una pieza fundamental. No hay forma de esquivar ese reconocimiento para poder construir una sociedad distinta a la que justamente aquella en la que se cometieron esos crímenes masivos. Muchísimas gracias.